Hola, estaremos desarrollando lo que es el perímetro de polígonos con expresiones algebraicas, donde sus lados no solo representa un polinomio, sino una operación que debe ser resuelta aplicando alguna fórmula de productos notables. Por ejemplo, en este polígono, en el cual es un trapecio, donde dos de sus lados son iguales, es decir, sus lados son oblicuos y dos de ellos son paralelos. En este caso, tenemos que los dos lados del trapecio son iguales, que este lado equivale a 2x más 5 por 2x menos 5, y para poder resolver esta operación que tiene este trapecio, este lado, que es el mismo que está del lado derecho, se puede resolver de dos maneras este producto. Es un producto de dos binomios, de la suma por la diferencia. Entonces, podemos aplicar lo que es propiedad distributiva para poder efectuar el producto y indicar una sola expresión algebraica que resulte un polinomio. O se puede aplicar una de las fórmulas de producto notable, que es la número 3, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Tenemos a más b por a menos b es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Quién viene a ser la primera cantidad? A, y la segunda cantidad b. Por lo tanto, si ustedes observan, asignándole valores a la letra A y B, es como que yo tenga A equivale aquí a 2x y B a 5. Cuando hablamos de suma, ahora comparemos A menos B, entonces A siempre equivale a ¿cuánto? A 2x y B 5. Por lo tanto, es la suma por la diferencia de dos cantidades. Dos cantidades porque este sería A, B, A y B. Entonces, al aplicar la fórmula de productos notables, nos queda representar el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. O bien, les decía que pueden aplicar propiedad distributiva para eliminar lo que son los paréntesis y representar una sola expresión algebraica. En el caso de los dos lados que son paralelos, tenemos un binomio al cuadrado, se le llama bi porque hay dos términos dentro del paréntesis y todos estos dos términos están elevados al cuadrado. Observemos que de igual manera es un binomio al cuadrado. Este 3x representa a y 2 representa a b, por lo tanto es un binomio al cuadrado que se puede aplicar una de las fórmulas de producto notable. En el caso de cuál utilizar, porque observan bien que la fórmula 1 y la fórmula 2 son parecidas, solo que una es suma y la otra es resta. Por lo tanto, cuando tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades, a más b al cuadrado es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Observemos que la segunda es la misma, solo que cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Y cuando es diferencia, los signos van intercalados. El cuadrado de la primera cantidad menos el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces tienen una relación en común a la hora de ser aplicadas. Entonces, ¿cuál de estas dos fórmulas, la 1 o la 2, vamos a aplicar para este binomio al cuadrado? Entonces observan que entre en medio de A y B, este A y este es B, está el signo menos. Entonces observemos que vamos a aplicar la de la diferencia de dos cantidades. Es diferencia es el sinónimo de restar, y las dos cantidades que están elevado al cuadrado. Entonces tengo este binomio, voy a aplicar lo que está del lado derecho para poder resolver ese binomio. Observemos aquí
3x más 2 al cuadrado. Este A y este es B, pero entre en medio de A y B, ¿qué operación está? El signo más. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar? La número 1, porque está al cuadrado, observen, y es suma, entonces, cuadrado de la suma de dos cantidades. Es decir, A más B al cuadrado es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces vamos a tomar cada una de esas operaciones que tienen cada uno de los lados del trapecio o polígono para poder ser desarrollada usando lo que son las fórmulas de producto notable. Voy a tomar 2x menos 3 al cuadrado, el primer binomio que está en la parte de arriba del trapecio. Entonces, aquí ya lo tengo anotado. Entonces, como es recta, este es A y este es B. Entonces, A es igual a 2x y B es igual a 3. ¿Qué fórmula voy a usar? La de la resta, cuadrado, porque está al cuadrado de la diferencia. Entonces observemos que cuando es cuadrado de la diferencia de dos cantidades, es a tener el cuadrado de la primera cantidad, pero ¿quién es la primera cantidad? A. Entonces indicamos 2x al cuadrado, luego que sigue, dice menos el doble, entonces menos el doble ¿de quién? De la primera cantidad multiplicada por la segunda, es decir, A por B. ¿Cuánto vale A? 2x. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? 3. Ahora que continúa, más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Pero quién es la segunda cantidad? 3. Entonces aquí sería más 3 al cuadrado. Observemos que al aplicar la fórmula de producto notable, la número 2, cuadrado de la diferencia de dos cantidades, está al cuadrado y es entre en medio de las dos cantidades A y B está un signo menos que indica la diferencia de dos cantidades. Por lo tanto, vamos a efectuar lo que está del lado derecho, desarrollando lo que es la potencia. El 2 afecta tanto al coeficiente y a la variable. 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado es lo mismo a decir x por x. ¿Cuántas veces se multiplica la base? Indica el exponente. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 2? 2 veces. 2 por 2, 4. ¿Y la x cuántas veces? 2 veces. Entonces, x por x, x al cuadrado. Recuerden que los exponentes se suman cuando las bases son iguales. Entonces, aquí me quedaría x al cuadrado. Seguimos efectuando el producto. Multiplicamos el doble de la primera cantidad por la segunda. Primero los coeficientes. Menos 2 por 2, menos 4 por 3, menos 12. Y queda indicada la variable x. Ahora efectuamos la potencia. 3 al cuadrado es 9. Observen que resultó lo que es un polinomio. Ese polinomio no es reducible. Recuerden que aquí no puedo sumar, de modo que no tenemos términos semejantes. Solo resultó lo que es un polinomio, el cual vamos a sustituir este valor en donde estaba el binomio al cuadrado, donde estaba 2x menos 3 al cuadrado arriba del trapecio. Aquí ya tengo dibujado el trapecio, miren. Entonces, en vez de escribir 2x menos 3 al cuadrado, reemplazamos el valor de la expresión algebraica que nos resultó, es decir, el polinomio 4x al cuadrado menos 12x más 9. Ahora vamos a aplicar o a desarrollar
el segundo binomio. ¿Cuál era el segundo binomio de nuestro trapecio? 3x más 2 al cuadrado. Entonces lo vamos a tomar aquí para hacer el desarrollo. 3x más 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? ¿Cuánto vale A? A es igual a 3x, B es igual a 2. Y ahora observemos que es cuadrado de la suma. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? ¿Qué fórmula? La número 1, cuadrado de la suma de dos cantidades. Miren, A más B al cuadrado. ¿Qué me dice? El cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Aplicando cuadrado de la primera cantidad. ¿Quién es la primera cantidad? 3x. Entonces aquí 3x al cuadrado. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Más el doble de la primera por la segunda más el doble de la primera cantidad. ¿Quién es? 3x. ¿Quién es la segunda cantidad? 2. Luego, ¿qué me sigue diciendo la fórmula? Más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Quién es la segunda cantidad? 2. Por lo tanto, 2 al cuadrado. Observemos que ahora solo vamos a efectuar lo que está del lado derecho. Recuerden que el exponente afecta tanto al coeficiente como a la parte literal, es decir, a la variable. Con su exponente resolvemos. 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado, recuerden que el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar a x, 2 veces, es decir, x por x, x al cuadrado. Entonces aquí me queda x al cuadrado. Multipliquemos el doble de la primera por la segunda cantidad. Primero los coeficientes o el número por los términos. 2 por 3 es 6, por 2, 12. Esto queda positivo, indicando a la variable x. Efectuamos la siguiente potencia. 2 al cuadrado es 4. Observemos que resulta un polinomio, en sí es un trinomio. Hay 3 términos que no pueden ser reducibles, de modo que cada uno son términos diferentes y no son semejantes, es decir, no se pueden reducir. Ahora procedemos a sustituir este polinomio donde estaba 3x más 2 al cuadrado, es decir, el binomio al cuadrado, donde estaba en nuestro ejercicio original, en la parte de abajo del trapecio, es decir, vamos a escribir 9x al cuadrado más 12x más 4. Observemos, miren que ya tenemos dos lados. Ahora vamos con los lados que son oblicuos, es decir, son iguales. Por lo tanto, como son dos lados iguales, solo vamos a calcular uno de ellos y el otro va a tener el mismo resultado. En este caso tomamos el producto de los dos binomios, es decir, 2x más 5 por 2x más 5 por 2x menos 5. En este caso ustedes pueden aplicar propiedad distributiva término a término o la fórmula de producto notable, que en este caso viene a ser producto de la suma por la diferencia. ¿Por qué la 3? Observemos que es un producto, miren, es una multiplicación. Y luego, ¿qué me dice el nombre de la tercera fórmula? De la suma por la diferencia. Entonces, de la suma por la diferencia. Diferencia es resta. Suma por la diferencia. ¿De cuántas cantidades? De dos cantidades. ¿Quién es A? ¿Quién es B? Este es A, este es B. A y B. Tanto A y B tienen el mismo valor. ¿Cuánto vale A? 2x. ¿Cuánto vale B? 5. Observemos que es una diferencia. Suma por la diferencia. Ahora, ¿qué nos dice el cuadrado de la suma por la diferencia de dos cantidades? ¿A qué es igual? Observen.
al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, ¿quién es la primera cantidad? 2x. Entonces, 2x al cuadrado menos el cuadrado de la segunda cantidad. Estamos aplicando esto. El cuadrado de la primera cantidad, ¿quién es la primera cantidad? Perdón, aquí afuera. 2x y el exponente afuera, de modo que si lo indico aquí en la incógnita estaría mal, en la variable, porque solo estaría indicando que x está al cuadrado y no estaría en forma de potencia, por lo tanto el cuadrado queda afuera. El cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Cuánto es la segunda cantidad? 5. Entonces aquí 5 al cuadrado. Ahora efectuamos esa potencia. Recuerden que el exponente afecta tanto al coeficiente como a la parte literal. 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado, al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 25. Y observen que da un polinomio, solo que este es un binomio, el cual solo tiene dos términos y que no pueden ser reducibles o no pueden sumarse porque ellos no son términos semejantes. Es decir, esta expresión la vamos a sustituir en los lados del trapecio que tienen en común. Es decir, donde estaba 2x más 5 por 2x menos 5, vamos a sustituir el valor encontrado al aplicar una de las fórmulas de producto notable. Este lado mide lo mismo, entonces solo reemplazamos el valor para ya no calcularlo. Observen cómo me queda el trapecio. Miren, solo tengo polinomios. Ahora sí procedo a calcular lo que es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces tomo todos los polinomios y los sumo y luego agrupo lo que son términos semejantes. Vamos a nombrar 1, 2, 3, 4. No importa, ¿verdad? Si ustedes quieren enumerarlos, todo es tomar en cuenta todas las expresiones que están indicadas en cada uno de los lados del trapecio y efectuar la suma y luego agrupar lo que son términos semejantes. Vamos a indicar el polinomio 4x al cuadrado menos 12x más 9. Ahora el número 2 más 4x al cuadrado menos 25, número 3, más 9x al cuadrado más 12x más 4. Siguiente polinomio, 4x al cuadrado menos 25, 4x al cuadrado menos 25. Observemos que ahora solo vamos a efectuar la suma reduciendo lo que son términos semejantes. Pero a la vez tenemos que ir ordenando el polinomio, ya sea de forma creciente o decreciente. En este caso lo voy a ordenar de forma decreciente, empezando del grado mayor hasta terminar al grado menor. Con respecto a x, el grado mayor es 2, por lo tanto voy a sumar todos los términos que estén al cuadrado. P es igual, P es perímetro, es la simbología. Entonces 4x al cuadrado más 4x al cuadrado, 8x al cuadrado más 9x al cuadrado es 17x al cuadrado más 4x al cuadrado, 21x al cuadrado. Observemos que ahora ya reducimos lo que son los términos semejantes con respecto a x al cuadrado. Luego de x a la 2 continúa el término x a la 1, es decir, la variable que no contiene exponente, que de forma explícita está indicado el 1. Es decir, menos 12x más 12x son términos semejantes, se pueden sumar
Pero observen que tengo menos 12 más 12, eso va a dar 0, entonces se simplifica, ese término desaparece, ya no se indica. Entonces continuamos con x a la 1, ya x a la 1 desapareció, es decir, quedó eliminado, ya no vamos a indicar la respuesta en el perímetro. Continuamos con el grado 0. ¿Quién es el que tiene el grado 0? Los términos independientes, es decir, los números. Por lo tanto, aquí 9 menos 25, eso da menos 16, más 4, menos 16 más 4, menos 12, menos 25, eso da menos 37. Observemos que resultó el perímetro un binomio, es decir, un polinomio que solo tiene dos términos. Por lo tanto, el perímetro de esta figura geométrica, donde es un trapecio o un polígono, como ustedes deseen llamarle, donde dos de sus lados son iguales, oblicuos, donde se desarrollan aplicando lo que son las fórmulas de productos notables, que estas se vienen viendo con números enteros, y luego son aplicables en el álgebra cuando tenemos términos que contienen variables y están expresadas ya sea al cuadrado o al cubo. Cuando tenemos dos cantidades elevado al cubo, entonces aplicamos esta fórmula, pero tenemos que observar qué signo está entre en medio de A y B, si suma o resta, para poder aplicar cualquiera de ellas, solo sustituyendo el valor de A y B, es decir, del binomio que tengamos en uno de los lados, ya sea de cualquier figura geométrica. Ese sería el resultado final para cuando encontramos el perímetro de un polígono donde se representa lo que es una expresión algebraica.